Seguimos esta noche, entrevista central en este febrero, en este 3 de febrero, con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ha dado ya definiciones muy importantes sobre el tema precios, salarios, la convocatoria. ¿Se viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Logró el acuerdo con los bonistas? Usted decía siempre, en la última entrevista que estuvimos aquí el año pasado, bueno, ahora viene lo del fondo con tranquilidad. Vemos, bueno, ayer el presidente que habló con Putin, que habló... dijo Rusia que va a apoyar, Angela Merkel en el mismo sentido. Pareciera que el mundo comprende la situación argentina, ¿no? Sí, bueno, ha habido un claro comprendimiento, un entendimiento de que Argentina transitó a partir de abril del 2018 una profunda crisis macroeconómica, que eso es lo que nuestro gobierno debía resolver como primer paso para darle a la economía argentina condiciones de tranquilidad, previsibilidad, estabilidad. Y que esa estabilidad sea duradera en el tiempo, permanente, que venga con generación de oportunidades. Tema fondo, primero que estamos trabajando de una forma constructiva para efectivamente llegar a un acuerdo. Es un programa que es nuestro programa. Argentina conduce en función de lo que nosotros consideramos que es sano, que es bueno y deseable para la Argentina. No ya son las imposiciones del fondo. Esto nosotros conducimos de acuerdo a lo que, como digo, consideramos que le haría bien a Argentina. Porque ese programa lo necesitamos independientemente de la presencia del Fondo Monetario Internacional. Nosotros como sociedad nos debemos un programa plurianual en el que definamos hacia dónde vamos, desde el punto en donde estamos, y cómo vamos a ir hacia el lugar a donde queremos ir. Planeando de forma consistente y respetando aquello que se planea. Eso lo tenemos que hacer independientemente del fondo. El fondo es una circunstancia. ¿Por qué está el fondo en Argentina? Porque en el año 2018, cuando se dio la corrida cambiaria, el gobierno anterior inmediatamente acudió al fondo. ¿Nosotros pensamos que eso es bueno? No, de hecho nos opusimos. Eso no es bueno para Argentina. Bueno, allí está. Ahora el presidente ha dicho, trabajemos con responsabilidad. No olvidemos las cuestiones del pasado, son muy importantes para no repetir esos errores, pero el fondo son los países del mundo. Estamos negociando con los países del mundo, queremos ser parte del mundo, bien integrados en función de los objetivos de generar trabajo, de tener una economía estable, una economía más dinámica desde lo productivo. Trabajemos con responsabilidad mirando hacia adelante. Esa es la actitud que ha tomado tanto nuestro presidente, que nos baja como línea, y que también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha adoptado. ¿Hay algún plazo o no hay plazo para este acuerdo? No, no es que haya plazos, pero sí que consideramos que tener un acuerdo en alrededor del mes de mayo sería algo aceptable, pero lo importante es hacerlo bien. ¿Se fijan la meta de mayo? Nosotros, las metas, como digo, obviamente que son con cierta flexibilidad. Si se fuese a pasos más rápidos, pero sobre el sendero que buscamos, si se termina antes, bueno, bienvenido. Si se tarda un poquito más, se verá. Lo importante, como digo, es hacerlo bien. ¿Qué quiere decir hacerlo bien? Que las premisas del programa, las políticas macroeconómicas y las políticas para la generación de trabajo, para el crecimiento, sean aquellas que tienen sentido para Argentina, que son muy distintas de lo que fue el programa anterior, del programa Stand-by del 2018, que lo que quiso hacer es decir, con una contracción fiscal y una contracción monetaria vamos a restaurar la confianza y vamos a bajar la inflación. Nada de eso pasó. Cayó la economía y creció la inflación. Total. Sí, Ahora vamos a ir por otro camino, que es el camino que discutíamos antes, del cual el presupuesto es el pilar central. Es el presupuesto 2021, lo van a hacer el presupuesto 2022, que ya lo estamos discutiendo. De hecho, ayer estábamos reunidos trabajando en eso. Y el presupuesto 2023. ¿Ya empezaron a trabajar en el presupuesto 2022? Sí, sí, así es. Es previsor el hombre, como dicen habitualmente en el campo. Y con la administración Biden, ¿cómo piensa llevarse? ¿Lo conoce a David Lipton, el designado secretario del Tesoro? Con él no he estado trabajando con él. Cuando él estaba en el Fondo Monetario Internacional, el gobierno era el gobierno anterior, no nuestro gobierno. Pero sí, bueno, sí que hay diálogo o conozco a otros funcionarios, pero más allá que eso, nosotros buscamos siempre una relación constructiva con los Estados Unidos, que obviamente es un país muy importante en lo que es en el mundo en general. Buscamos trabajar con la administración anterior de una forma constructiva. El diálogo lo fue en ese sentido en lo que concierne a la economía, y vamos a buscar seguir en esa línea con la nueva administración, a que obviamente le deseamos que le vaya muy bien.
¿Tiene previsto, ministro, viajar a Washington o a reunirse con las autoridades del fondo? Eso por un lado, y le quería preguntar también sobre la situación de YPF. Se está resolviendo la reestructuración. ¿Cómo ve la situación de la empresa? ¿Corre algún riesgo? ¿Cómo es la posibilidad de acordar con los acreedores ahí, en ese caso? Bien, en cuanto al primer punto, viajar, bueno, estamos en una pandemia, o sea que eso genera más dificultades para el tema del traslado. Eventualmente habrá un viaje. Ya definiremos cuándo. Mientras tanto, las conversaciones se están realizando por videoconferencia principalmente, ¿sí? Como arregló con los bonistas, ¿no? Bueno, de hecho con los bonistas hubo un viaje y después vino la pandemia, así que se hicieron, casi todas las negociaciones se hicieron por videoconferencia, lo cual fue un caso único en el mundo, una reestructuración de esa magnitud, toda por videoconferencia, pero bueno, al final resultó muy bien. Muy bien porque, digamos, con la tecnología nos permitió ese diálogo. No, y muy bien también en términos económicos, dígalo, para la Argentina. Bueno, en términos económicos, obviamente, que también hubo, como sabemos, un alivio sustancial que le permite despejar el horizonte por años Argentina de vencimientos de deuda. En cuanto al tema YPF es una empresa que ha sido muy golpeada, a la cual durante los años previos a nuestra administración no se le dio el rol estratégico que YPF debe cumplir para el desarrollo del sector energético en Argentina, que es muy importante para tanto la estabilidad macroeconómica como para generar mayor competitividad para el desarrollo de toda la actividad económica. Y ahora lo que se está haciendo, lo que la conducción de YPF está haciendo, es buscando poner orden en la empresa. Nosotros consideramos que efectivamente YPF tiene un rol estratégico. Eso es la forma que lo vemos. Después, bueno, hay un tema de deuda que maneja directamente la empresa y que esas negociaciones se mantienen, como toda negociación de deuda, con cierta reserva y con una conducción que la lidera. Pero hoy hubo un rebote muy importante de las acciones en Wall Street cuando se anunció que iba a haber un mejoramiento y todo lo demás, ¿no? Bueno, ha habido en estos últimos días muchos vaivenes. En algún momento hubo un rumor que decía que se hablaba de estatización y yo mismo lo desmentí. Exacto, claro. No era la idea que se hubiese en ningún momento planteado. YPF es una empresa privada con 51% de participación del Estado y que efectivamente tiene un rol estratégico, y el Estado, como accionista clase A, obviamente que empuja que el rol sea aquel que le hace bien al desarrollo del sector energético en Argentina. Ahí hay un tema muy importante, que yo vuelvo a este punto, porque es central, digo, en lo que usted pudo hacer para domar el año pasado, cuando le pedían a grito, le exigían, yo no me olvido, no hay que olvidarse, hasta en una tapa de un diario le pusieron días, si el ministro no devalúa, renuncia, usted mantuvo la calma, el presidente lo respaldó. Ahora se está haciendo lo mismo, por ejemplo, el desafío que están haciendo las empresas con el DNU que hizo el gobierno por los servicios esenciales, ¿no? Esto de decir, no voy a tener en cuenta, voy a aumentar 20% porque quiero. La cautelar ha sido rechazada por la justicia, insisten con algún juez amigo. ¿Cómo se logra, digo, que hacerles entender que hay un gobierno respaldado por el pueblo, por el voto mayoritario, y que tienen que entender las decisiones de un poder político que tiene una política y un plan determinado? Bueno, a ver, en una economía que transitó distintos periodos de inestabilidad y que, como digo, desde abril del 2018 reveló grandes inconsistencias macroeconómicas, un modelo económico que no funcionó y que dejó a la economía en una situación donde no alcanzaban los recursos para cumplir con todas las promesas, obviamente cae ruido. Nosotros vinimos con una misión muy concreta, que es esta misión de tranquilizar a la economía argentina, devolverle las oportunidades a nuestro pueblo y que esto se logre de una forma que persista en el tiempo. Tenemos una visión de qué hacer, enhebramos, articulamos las políticas públicas en función de esa visión y conducimos nosotros. Conducimos nosotros, pero buscamos trabajar de una forma articulada y de la mano del sector privado, ¿sí? Ese es el planteo que hacemos. Después hay, obviamente, un diálogo en donde cada quien va a expresar su visión, las partes se deben escuchar, debe haber reflexión y aprendizaje de todas las partes. Eso le hace bien al país, sobre la base de un diálogo civilizado, productivo. Eso es a lo que nosotros apuntamos, Gustavo, siempre, en todo momento, y así seguiremos. ¿Las jubilaciones le van a ganar a la inflación?
Bueno, justamente con Irina, con la ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso, sí, las jubilaciones evolucionan en función de la evolución de la recaudación tributaria y de la evolución de los salarios. Y la perspectiva es de una recuperación de, por supuesto, de las jubilaciones, primero que todo, en un contexto en donde se recupera la recaudación y donde se recuperan los salarios. Sí, de hecho, esperamos que en los próximos años los jubilados, las jubiladas, vayan recuperando lo que perdieron durante el gobierno anterior. Ministro, me quedo en el tema inflación. Preocupa y mucho la suba de precios puntualmente de los alimentos. Bueno, durante 2020 la carne subió 87 puntos, muy encima de la inflación en promedio. ¿Cree que alcanza, que son buenos, que realmente funcionan para contener la escalada inflacionaria? Por ejemplo, el acuerdo por los precios de carne que comenzó en el día de hoy, ¿es suficiente? ¿Se tiene que extender a otros sectores o son más bien medidas paliativas mientras se intenta solucionar la cuestión estructural? No, la cuestión central para ir reduciendo la inflación es la macroeconomía, ¿sí? Es poner la macroeconomía en orden. Es todo el esquema de políticas macroeconómicas, la parte cambiaria, ¿sí? Poder que el país vaya generando capacidad de que genere más divisas y entonces podamos ir teniendo una evolución del tipo de cambio que sea cada vez de menor depreciación. La parte fiscal, la parte monetaria, que están todas vinculadas. La parte cambiaria en parte depende también de cuánto haya que emitir para financiar el déficit. Ese es el corazón de la estrategia de la reducción antiinflacionaria, ayudada por gestión, todas estas políticas de precios que nos permitan alinear las expectativas, que nos permitan alinear los precios con aquello que macroeconómicamente es factible. Entonces, no diría que no lo llamabas vos paliativo, lo que te diría es una parte necesaria del esquema integral para reducir la inflación, pero no es lo único, con eso no alcanza. Sin eso es mucho más difícil. Lo que veo ahí que usted está muy compenetrado, escuchándolo, siguiéndolo en este año y medio, con la política, ¿no? Con la política. Porque hemos tenido casos de ministros de Economía en la Argentina que decían, no estoy de acuerdo con el ala política. Acá hay una conjunción y usted está muy identificado, ¿no? Con un sentido, me parece, muy humanitario y social de lo que debe ser la política económica, ¿no? Bueno, es que primero de todo, a ver, Gustavo, la economía no funciona en un vacío. No existe la cuestión del mercado y el vacío. La economía funciona dentro de un esquema de normas, regulaciones, leyes. Sí, sí. Funciona dentro de lo que es un sistema político. Es imposible separar a la economía de la política. Pero se hizo mucho tiempo en la Argentina eso. En algunos momentos se ha ido por ahí, ya fueron los años previos que en algún momento se han pensado las cosas así. Nosotros lo que buscamos justamente es ir construyendo un esquema de reglas de juego para que la economía funcione mejor. Y esto es un proceso político también, ¿sí? Un proceso político-económico. En nuestro espacio político lo que hacemos es ir buscando síntesis, intercambiamos puntos de vista, se trabaja para llegar a resultados que estén alineados con lo que le hace bien a Argentina. Y además la política es el instrumento para la transformación. Totalmente, totalmente. ¿El Consejo Económico y Social que había anunciado el presidente, se va a poner en marcha? Sí. Sí, eso es un compromiso del presidente, lo anunció en su momento en el Congreso y eso se va a poner en marcha, pero eso no tiene que ver con cuestiones coyunturales. No, está claro. Tiene que ver con cuestiones de visión de largo plazo y mediano y largo plazo. Va a ser un instrumento para que se profundice el diálogo en un sentido amplio, con todos los sectores de nuestra economía, con el campo, ¿sí? La agroindustria. La agroindustria tiene un rol muy importante en nuestra economía, en lo que es generación de divisas. También, que viene muy bien ese tema, ¿no? Sí, nosotros consideramos que es muy importante el diálogo y la construcción de reglas de juego para el desarrollo de todos los sectores de nuestra economía, incluyendo aquellos que pueden generar divisas. Con la agroindustria se viene en esa línea, la energía, la industria fundamental. Digamos, un país sin industria es un país que no tiene posibilidades de eslabonar crecimientos de la productividad que permitan establecer un sendero de desarrollo más virtuoso. La economía del conocimiento. Total, sí, eso es muy importante hoy en día en el mundo y también por ahí por ese lado se va. Ministro, le agradezco muchísimo, la verdad que sirve muchísimo.
primero escucharlo con la paciencia y la calma que tiene, que le da mucha calma al argentino. Y después, bueno, profundizar en estos temas. Así que le agradezco un montón. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro y la mejor de las suertes y los éxitos en este año en el programa. Gracias y buen año para todos los argentinos. Así es. Ojalá y se cumplan todas las metas presupuestarias porque nos va a ir bien a todos los argentinos. Gracias. Pasó el ministro de Economía Central hoy en la Argentina y con todas estas definiciones que ha dejado. Última pausa, ya volvemos.